Hola, bienvenidos a la cuarta parte del análisis de los modelos Arch y Garch con Tesla. Y pues vámonos con los modelos Garch. Ya comentamos de los clústeres, de cómo llegan los Arch a solucionar este problema, pero también vimos que tienen limitaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen los modelos Garch para mejorar esto? Primero, pues los modelos Garch son una extensión de los modelos Arch, y lo que van a ver después es que todos estos tienen mucha familia regada. Están los Parch, los Tarch, los C-Garch, los Garchen Media, los Star, y bueno, pues ahí hay un montón de modelos y aplicaciones y ampliaciones y ramificaciones de los Arch y de los Garch, pero pues necesitamos los básicos para poder movernos a unos un poquito más sofisticados. Ok, ¿quiénes propusieron estos modelos? Resulta que hay dos publicaciones independientes en el mismo año, en 1986. Una es de Tim Berners-Lee y el otro es de Stephen Taylor, y entonces pues ellos lo que hacen es un pequeño ajuste a la ecuación de la varianza, y prácticamente con eso llegan a solventar muchas de las limitaciones que tienen los Arch. Entonces, fíjense que tenemos, hasta aquí es mi misma ecuación de la varianza del Arch, es decir, tengo mi varianza condicional que depende de omega, donde omega dijimos que es el intercepto de la ecuación, y aquí lo que tengo es mi componente arch, donde es el término de error elevado al cuadrado rezagado a un periodo. Entonces, ¿qué es lo que hace el modelo Garch? Fíjense que vamos a incorporar un nuevo elemento, metemos el parámetro beta 1, pero quiero que vean a qué está asociado beta 1. Beta 1 está asociado a sigma cuadrada. ¿Y quién es sigma cuadrada? Pues es mi varianza condicional, ¿sí? Entonces lo único que estoy haciendo es como si tomara toda esta ecuación y la incorporara dentro de la misma, pero rezagado un periodo, ¿sí? Entonces algo bien interesante. Estoy metiendo el mismo arch, pero prácticamente, o sea, a través de toda esta ecuación, y la estoy rezagando un periodo, ¿sí? A esto le voy a llamar varianza ajustada, que es el componente Garch. Y entonces lo que tenemos es mi componente Arch, donde es el error elevado al cuadrado rezagado un periodo, y meto mi varianza condicional también rezagado un periodo. Esta ya está elevada al cuadrado. Entonces, la meto rezagado un periodo, y este va a ser el componente Garch. Y entonces, qué es lo que permite hacer este? Prácticamente, al incorporar el componente Garch, pues va a ser que eh, toda la varianza que incorporemos en el modelo se puede ir ajustando a través de este componente, y vamos a verlo ahorita aquí en esta pequeña demostración. Esto es simplemente para que se tome en cuenta en la interpretación. Por ejemplo, la varianza ajustada es este parámetro de aquí, rezagado, que es el componente Garch, es la forma en cómo lo vamos a interpretar. Omega, habíamos comentado que es el intercepto y es la forma más fácil de interpretarlo, pero en realidad es una función ponderada de un promedio de largo plazo. ¿Y cuál creen que es el promedio de largo plazo? El promedio de largo plazo es cero o muy cercano a cero. ¿Por qué? Porque al final recuerden que estamos modelando los rendimientos y tienen ese proceso de reversión a la media. Entonces va a ser muy difícil que omega tenga un valor diferente de cero o que sea muy alejado de cero. Y bueno, la información de la volatilidad pasada va a ser el componente Arch, que es este de aquí, y la varianza ajustada de todo el modelo, pues es el componente Garch, que es el que tenemos aquí. Hay una demostración muy bonita y muy interesante, y la finalidad de esto es demostrarles que al final los modelos Arch y los modelos Garch es como si nosotros hiciéramos modelos ARMA sobre la ecuación de la varianza. Entonces, miren, vamos a empezar con lo siguiente. Cuando nosotros hacemos modelos de regresión lineal, lo que nosotros vemos es la distancia que hay entre el valor real menos el valor estimado. Y en función de esta distancia, pues tenemos el error que hay por cada una de las observaciones. Entonces vamos a hacer algo muy similar. Ahora el error, en lugar de decir que es entre la variable real y la estimación, pues ahora es prácticamente entre el error y la varianza condicional, ¿sí? Entonces, la distancia que hay entre los dos, la distancia que hay entre los residuales al cuadrado en relación o menos la varianza condicional, porque recuerden que esta es la que estamos estimando la ecuación de la varianza, pues la distancia que hay entre estos dos, pues tengo un término de error que es el error entre el error al cuadrado menos la varianza. Bueno,
yo puedo despejar esta varianza condicional, entonces lo único que hacemos es estar restando, pasa sumando, este término se queda igual y pues el error está sumando, pasa restando y tenemos nuestra ecuación 2. Esto que tenemos aquí vamos a sustituirlo en nuestra ecuación 1. ¿Cuál es la ecuación 1? Es la ecuación del Garch, ¿sí? Entonces lo único que hacemos es, estoy diciendo que sigma cuadrada o que la varianza condicional es u de t al cuadrado menos c de t, entonces esto lo sustituyo en la primera parte de la ecuación, que es lo que tenemos aquí, y también lo voy a sustituir donde tengo mi otra sigma elevada al cuadrado, que es en esta parte, entonces lo que quiero que vean es que queda sigma cuadrada t menos el término de error es igual al intercepto más el componente arch, este se queda tal cual, aquí no hay nada que sustituir, y en el siguiente componente vean que tenemos a beta, pero está asociado a mi varianza condicional, entonces aquí sustituyo este valor, que es u de t al cuadrado, pero pues en ambos casos lo rezago un periodo, ¿por qué? Porque está rezagado también en la ecuación original. Luego lo único que vamos a hacer es ordenar, entonces si se fijan, ordenar y hacer esta multiplicación, dejo todo en términos de mi residual al cuadrado y simplemente el término de error lo paso acá sumando, omega se queda igual, el término arch se queda igual y a beta multiplicamos por estos dos componentes y entonces tengo beta por u de t al cuadrado menos 1 menos beta por el término de error rezagado un periodo. Ok, si se fijan aquí tenemos u de t al cuadrado menos 1, se repiten estas dos, entonces lo vamos a sacar como factor común y al final lo que estamos diciendo es que mi residual elevado al cuadrado lo puedo explicar a partir de omega, pero esto es lo más importante. Tengo mi parámetro alfa 1 y beta asociado al término de error y recuerden que este término de error cuando nosotros incorporamos el arch podemos rezagarlo en periodos y es como si fuera el componente autorregresivo de la varianza condicional y vean que aquí tengo mi, tengo el error de toda la ecuación que es como si fuera el componente de media móvil para el caso de mi varianza condicional. Entonces, prácticamente lo que estamos diciendo es que esta ecuación 3 representa un proceso ARMA sobre los errores al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí tengo mi componente autorregresivo y aquí tengo mi componente de media móvil. Entonces, de forma como más sencilla, lo que podemos decir es que los modelos ARCH y GARCH es como si representáramos los modelos ARMA a partir de la ecuación de la varianza o tratando de explicar la varianza condicional. Es prácticamente lo mismo, solamente que con términos elevados al cuadrado. Bien. Y entonces, al final, ¿por qué se consideran que los modelos GARCH son mejores y por qué son más utilizados que los ARCH? Prácticamente son más parsimoniosos. El hecho de incorporar la varianza ajustada con el componente GARCH hace que no tengamos que abusar tanto de los rezagos de los ARCH y además evitan el sobreajuste. Y lo que vamos a comprobar es que por lo general un modelo GARCH 1.1 te da más información y es suficiente para explicar o caracterizar los rendimientos de una acción. Entonces, ya si nosotros vemos un GARCH de orden PQ, lo que vamos a obtener es que la varianza condicional pues siempre va a estar en función de omega, que es el intercepto, y la sumatoria de 1 hasta Q de los errores elevados al cuadrado rezagados, este es el componente ARCH, y de todos los rezagos que nosotros incorporemos en la varianza ajustada, que es el componente GARCH. Entonces, pues hasta aquí la explicación de por qué, de cómo es esta modelación. Y pues vamos ya con la aplicación para Tesla.